que nunca, que hay un temita y unas muy buenas imágenes para que le saquemos pues el mayor provecho. Bueno, entonces vamos a ver los órganos de la cavidad abdominal. Empezamos con el páncreas. El páncreas va a tener lo que es va a estar compuesto pues por lo que es un cuerpo y dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿Y qué característica tiene? ¿Dónde se va a ubicar el páncreas? Recuerden lo que yo les decía, muy característico, asa duodenal. Entonces, si ustedes ven un tejido más o menos rosado, salmón o rosado pálido, ¿cierto? O a veces levemente grisáceo, dentro del asa duodenal, ya por descarte, tienen que llegar pues a mencionar páncreas. El páncreas produce pues hormonas y también pues unas sustancias que se conoce como el jugo pancreático. Entonces tiene una función exocrina porque vierte su producción hacia el exterior, en este caso pues hacia el intestino, y endocrina que va por sangre, que tiene que ver en los islotes de Langerhans, así es que se llaman pues histológicamente esas células, y producen lo que es la insulina y el glucagón, mantener pues los niveles de azúcar ideales. Entonces acá tenemos cuerpo derecho y cuerpo izquierdo, que se encuentra pues el derecho en el asa duodenal. Bueno, el vaso, ¿qué decimos del vaso entonces? Se encuentra, qué pena, qué pena con ustedes. Ay. Del vaso entonces decimos que se encuentra en la región hipocondríaca izquierda. Ahí teníamos primero el hígado, estómago, vaso, y después el orden que se encuentra en esa zona. Va a tener entonces una cara visceral y una cara parietal. La cara visceral es donde se va a encontrar el hilio esplénico y la parietal en contacto pues con la pared del abdomen. Se dice que es un órgano plano, elongado, es un órgano linfoide. Ustedes recuerdan de histología, mencionan como la pulpa blanca, pulpa roja. Pulpa blanca es ese agregado, ese conjunto pues, de células blancas del sistema nervioso, sistema de defensa, perdón, y pulpa roja ese conjunto pues, de glóbulos rojos, ¿cierto? Que es básicamente eso. Entonces, ¿qué función tiene? Formación y reservorio de células sanguíneas y también eliminar glóbulos rojos defectuosos. Entonces, el vaso se comporta como especie de un filtro. En ese filtro, esas paredes van a tener ciertos receptores que, digámoslo así, el eritrocito tiene que pasar apretado, ¿cierto? Digamos, pasando como si estuviéramos pasando por una parte estrecha. Al tener ese contacto, ahí miran si el glóbulo está bien o no, si está defectuoso o algo. Digámoslo así, el glóbulo rojo, si está así, pasa completamente, pero si de pronto se le siente algo así, entonces ya ese glóbulo rojo va a ser desechado. Esa es de la forma, pues, la función que él tiene. Y también, si digamos hay una anemia, hay una producción de anemia, entonces vamos a encontrar ese vaso contraído, ¿cierto? Hay una contracción esplénica para sacar glóbulos rojos, pues, a circulación. Esa es más o menos la función, pues, que él cumple. No es tal tampoco para la vida, también se forman a veces abscesos, no tanto, sino tumores, digamos en caninos es común a veces tumores del vaso y lo que toca hacer pues es una esplenectomía, que es la extracción del vaso. Hígado, entonces del hígado, ¿qué decimos? Que se encuentra en la región hipocondríaca derecha e izquierda, también pues parte en la cifoidea, ¿cierto? Él cubre todo, él está en contacto pues directo con el diafragma, purificador de sangre, almacenamiento de glucógeno y como tal es un órgano metabólico. Acá tenemos entonces la cara visceral del hígado. Entonces decimos que va a tener los lóbulos, lóbulo derecho, izquierdo, cuadrado y caudal, ¿cierto? Entonces el lóbulo derecho, este círculo, ¿cierto? Entonces vamos a tener el 1, que es el lóbulo medial derecho, y el 2, el lóbulo, medial y lateral. El 1, lóbulo medial derecho, y el 2, lóbulo lateral derecho. Pasamos al izquierdo.
El 3, lóbulo medial izquierdo. El 4, lóbulo lateral izquierdo. Lóbulo cuadrado, este que se encuentra acá, en contacto pues con la vesícula biliar, y vamos a tener el lóbulo caudado, todo este que nos falta. Entonces la porción papilar, el número 5, y la porción caudada, el número 6. Entonces acá es donde se viene a encontrar pues el riñón. Entonces, ¿entre qué lóbulo se encuentra la vesícula biliar? Entre el lóbulo medial derecho y el lóbulo cuadrado. Otra característica a resaltar, cuando estamos haciendo laparotomías exploratorias y de pronto llegamos a la curvatura menor del estómago, vamos a encontrar una porción del hígado. ¿Cuál va a ser esa porción? Esta, la porción papilar del lóbulo caudado. Eso es muy, muy característico. Usted inspecciona el estómago en esa parte y ¡pum! De una sale una estructura literal. Esta característica, imaginen en esto, del color, pues, obviamente típico del hígado. Bueno. Entonces, el sostén del hígado, entonces tenemos el ligamento triangular derecho e izquierdo, que están de los bordes, sosteniendo pues de los bordes al hígado. El ligamento coronario es el que une dorsalmente el hígado, que está ahí en contacto con lo que son las cavas, se desprenden más o menos a ese nivel. El ligamento redondo es lo que conoce como la vena umbilical, se convierte en ligamento redondo. Y el ligamento falciforme es ese que se desprende del ligamento redondo. Entonces, digamos, tenemos el hígado acá, vamos a tener el ligamento redondo, y de ese se va a desplegar un tejido, un pliegue, tejido blanquecino, fibroso, que va a ser el falciforme, que lo va a pegar pues acá a la pared. Básicamente esto es como es. De la vesícula biliar, ¿qué decimos? Almacena la bilis. Esta es la encargada pues como de envolver esas partículas de grasa o ayudar a la digestión grasa. Va a tener unos conductos, que son los conductos hepáticos, el cístico, y terminan en el colédoco biliar, que es el que desemboca en la papila duodenal mayor. Entonces tenemos los hepáticos, ¿cierto? Los que vienen del hígado, el cístico, que viene de la vesícula biliar, y ya por último el que desemboca en el duodeno es el que se conoce como colédoco o biliar. Bueno. Sacos de la cavidad pelviana. Entonces, si nos vamos hacia el estrecho posterior de la cavidad abdominal, ese peritoneo, cuando está recubriendo dichos órganos, va a formar unos sacos. Entonces vamos a tener estos diferentes sacos. Esos sacos se nombran de acuerdo a las estructuras que están hacia dorsal y hacia ventral, que se forman. Entonces, tenemos hacia dorsal acá el sacro y hacia ventral el recto. Entonces se forma este pliegue, esa invaginación, perdón, se conoce como saco sacrorectal. Entre el recto y los genitales, entonces saco recto genital. Entre los genitales y el sistema urinario, se conoce como génito vesical o génito urinario. Y por último, entre la vejiga y el pubis, entonces el saco vesicopúbico. Esa es básicamente pues como la formación que se dan dentro de esos. Vamos entonces a pasar al órgano, pues al sistema genital femenino. Un momentito, por favor. Bueno. Listo. ¿Qué decimos entonces del genital femenino? Empezamos con el ovario. Entonces el ovario tiene una forma ovoide. Una forma ovoide, se encuentran sublumbares. ¿Qué otra característica? Que son caudales al riñón. Esto es muy importante en necropsias o haciendo la laparotomía exploratoria. ¿Cierto? Ustedes palpan riñón, ya saben que a posterior siempre es muy importante saber todas estas ubicaciones, porque eso es lo que le ayuda a usted. Una imagen puede ser muy compleja, pero si le dan un órgano
una pista, usted ya tiene que tener esa imagen en 3D en su cabeza para decir, listo, caudal del riñón, tal cosa, craneal del riñón, tal otra, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que decir básicamente, o el concepto básico con el cual deben llegar pues a otras materias que van a ser pues como un poquito más exigentes. Entonces tenemos la corteza y médula. En la corteza acá vamos a encontrar folículos, cuerpos lúteos. Esto sí hace parte pues más de una fisiología reproductiva. Y en la médula va a ser una médula vasculonerviosa, donde vamos a tener pues básicamente la arteria ovárica, vena ovárica y estructuras pues nerviosas que van a esa parte del ovario. Bueno, este es un ovario ¿de qué especie? A ver, yo le pregunto se llama la compañera, con la voz me acuerdo, pero el nombre no, y no es Carvalho, espere. Sofía, no. Sarenao, se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, ¿quién cree de quién es este ovario? Es que este ovario no, pues los cuernos y el ovario que se está viendo ahí. Alguien que le haya tocado hacer de pronto alguna necropsia y diga, se me parece a tal órgano, de tal especie. Profe, no parece la de un equino. Un equino, muy pequeñito para ser de un equino. Entonces tendría que ser de un Profe, de un perro. Pues de una perra. tampoco de una perra. De un porcino. Muy bien, de un porcino. ¿Por qué de un porcino? Porque está mal lobulado, ¿no? Lobulado. Más- Es es multifolicular. Muy bien, pues en las otras especies sí, pero en estos sí son muchos más marcados, mire. ¿Cierto? Es exageradamente en comparación pues a un perro, ¿cierto? Pues aunque un perro también tiene camas de 12 perritos, ¿cierto? Pero hay otra característica. Estos son los cuernos del útero y mire cómo son de tortuosos. A diferencia de un felino y un canino, los úteros son más como los cuernos, son más como en forma de Y, ¿cierto? Los cuernos se comporta pues el sistema reproductivo. En cambio, el de la cerda es mucho más tortuoso. Esa va a ser pues como la otra característica. Esta compañera de 11. Bueno, eso es pues como para tenerlo bien presente. Bueno, acá hay otra pregunta. A ver, ¿qué les puedo preguntar? Espera que hubo como una pequeña interrupción. Otra pregunta, ¿hacia qué lado está la cabeza del animal? En este caso, bueno, empecemos más fácil. Especie. ¿Qué especie es Canino. esta? ¿Quién dice que es canino? Yo, ¿Cuál es profe. Sofía, perdón, Ana Isabel. Bolívar, ¿cierto? Sí, profe. Listo, canino. ¿Quién opina algo diferente? ¿Quién opina algo diferente? Yo le veo como la pata ahí como rara, pues no me parece la del canino, pero tampoco sabría decirle qué especie sería. ¿La qué, perdón, la pata? Dijo usted. Sí, sí, la pata. Esa ahí a la izquierda abajo no es como la pata. No, eso es puro pelo. Es puro, sí, Ah, pelo. bueno. Es muy importante, entonces por eso es muy importante inspeccionar. Como que algo muy característico, miren la glándula mamaria, ¿de quién creen ustedes que es la glándula mamaria? Si es de un canino así, como Profe, de un difícil, felino. ¿no? De un felino. Muy bien. Pero entonces dirá, profe, pero entonces una cachorrita, usted generalmente a una cachorra no le hace una cirugía de estas, una ovariohisterectomía, o comúnmente se conoce como OVH, porque es ovariohisterectomía. Entonces, para que digamos dónde está la cabeza, les voy a dar una clave. Este es el ovario. Entonces, ¿hacia dónde está la cabeza? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Hacia el 1 o hacia el 2? Hacia el 1. Hacia el 1. Es que es complejo, ¿cierto? Vean, los cuernos son estos. Estos son los cuernos
y hacia acá estaría el cervix. Entonces, ¿hacia dónde? Todavía Hacia sigue el 2. opinándolo. Hacia el 2. Muy bien, Bolívar. ¿Y qué le pasó a Carballo hoy? No Acá está. estoy, profe, sí. Ay, no, Carballo, despierte pues. No, despierta Bueno, estoy. ¿qué más les puedo mostrar? Listo. Esto otro, voy a señalarlo con otro color. ¿Qué estructura es esta que señalo acá? Y esta que señalo acá. ¿Qué es el número 1 y qué es el número 2? Piel y peritoneo parietal, no. Número 1, Carballo. Piel. Piel. Y entonces el 2. Tejido subcutáneo. Tejido subcutáneo, grasa básicamente. Muy bien. Listo, seguimos con el sostén del ovario. Esto sí que es bastante importante. Entonces, vamos a tener pues, ligamentos y mesos, ¿cierto? Mesenterios. Entonces, esto es una foto de una necropsia, que ya las voy a explicar. Entonces, tenemos el mesovario y el mesosalpins, o mesosalpin, forma lo que es la bolsa ovárica, ¿cierto? Es un peritoneo de conexión grasoso que recubre el ovario, ¿cierto? Esa bolsa ovárica. Entonces, digamos, tenemos el ovario y tenemos a este nivel, digámoslo así, la salpinge o el oviducto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el mesovario, va viniendo pues del techo de la cavidad abdominal, ¿cierto? Ese meso junto con este otro que sostiene la salpinge forman, a nivel del ovario, forman una capa. O sea que cuando usted ve el ovario a simple vista, usted no lo ve, usted lo ve es como una masa, pero usted al palparlo lo siente. Entonces ahí se forma pues como una capita y a eso le conoce como la bolsa ovárica. El mesovario es pues el que sostiene el ovario y el la salpinge. Hay otro muy, muy importante, que es el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio del ovario es este que se ve acá, este que les voy a enseñar. El ovario es este, mire pues ahí estaría adentro, ¿cierto? Si ven que este tejido graso. Y si ven esta estructura, que no tiene comportamiento de un meso, sino más como un ligamento. El meso es más esparcido, más abierto, en cambio el ligamento es mucho más compacto. Si la alcanzan a ver, voy a mover la imagen para que la puedan observar. Si es perceptible para ustedes. Heron, si la ve, Ana Isabel Heron. Sí, profe. Listo, entonces esa estructura es ligamento. Entonces, ¿para qué nos sirve esa estructura cuando, a ver, de pronto a quién les ha tocado asistir una OVH? A ver, a Reyes. Reyes, ¿a usted le ha tocado? No, profe, nunca me ha tocado, la verdad. Bueno, Mayerlay Ramírez. Mayerlay. No, profe, a mí tampoco. Profe, a mí, pero laterales, no así ventral. Ay, no, Carvalho, esas son muy antipáticas. No mentiras. ¿No le ha No, tocado ventral? en jornadas. En jornadas. Bueno, y a Nayarín Johari. Bueno, ¿a quién? Michelle, bueno, Mariana Campuzano. ¿A quién? A ninguno. Claudia Patricia. No, pero yo creo que ninguno. Ah, pero ¿cómo así pues? Bueno, entonces les voy a decir algo, bueno, muy importante. Entonces, el ligamento, entonces, a usted el ligamento, ¿qué les dice? Como cuando les dice el ligamento, usted como que en qué piensa. Algo. Une algo. Bueno, listo, une algo. Pero de pronto, ¿qué características tiene ese ligamento? ¿Qué va a decir usted? Como sostenimiento, profe, como no. de liga. Sostén, sí, liga pues en este sentido, o sea, que sostiene, porque ligar es como amarrar, ¿cierto? Entonces, más que todo como sostén, pero Que es dentro fibroso, blanquecino. eso, y vascularizado, muy No, vascularizado o no, no. y en Carballo, poco vascularizado. Entonces, para una mejor exposición del ovario, hagamos de cuenta, les voy a poner el ejemplo.
Esta es la incisión que ustedes realizan en una OVH normalmente, ¿cierto? Desde una vista desde ventral. Resulta que si usted logra desgarrar ese ligamento, usted introduce su dedo, digamos aquí como al guante, siendo la incisión más pequeña, usted palpa el ovario, porque usted va por todo el cuerno y llega al ovario. Y usted introduce el dedo y va a palpar esta estructura. Va a palpar esta estructura y se siente como una cuerda, literal, vulgar, coloquialmente, pues como una cuerda, ¿cierto? Es muy, muy fácil diferenciarlo. Entonces, usted lo que hace, entonces usted lo que realiza es un leve, pues, presión sobre él, como mueve el dedo hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás, para lograr desgarrarlo, para una mejor exposición del ovario. Entonces, digámoslo así, si usted logra desgarrar ese ovario, usted puede hacer, digamos, una incisión mucho más pequeña. Entonces, usted sabe que todo es en cuanto a estética, todo es como le quede, porque resulta que usted hizo una incisión de 10 centímetros y otra persona que la llevó a otra parte y resultó haciéndola de 5. Por mera estética y por mero, como dice, ay, no, me traumatizó mucho mi mascota, entonces ya van a preferir el otro, ¿cierto? Entonces son detallitos, pues, que hay que tener en cuenta. Entonces, para una mejor exposición del ovario, usted lo que hace es desgarrar ese ligamento. ¿Va a haber o no sangrado? No debe haber sangrado. Si hay sangrado es porque ya usted vino a comprometer ¿qué estructura? El músculo. Pero eso en cuanto a diciendo las capas. En cuanto a la manipulación del arteria. ovario. Cuerno, profe. La arteria, pero la arteria que pasa ¿por dónde? ¿Por dónde se desliza esa arteria? ¿Cómo así? ¿Qué estructura le ayuda a llevar las arterias a los órganos? Pues dentro de la cavidad abdominal. Peritoneo de conexión. ¿Cuál es ese? Lo acabamos de ver. El meso-ovario. Bueno, entonces tenemos acá el ovario. Si no me están entendiendo, porfa me dicen, porque yo creo entonces supuestamente que sí estoy siendo claro y a veces el silencio como que dice mucho, ¿cierto? Entonces tenemos el ovario, tenemos la salpinge y ya de ahí viene el cuerno, ¿cierto? Aquí estaría un cuerno y a este otro lado pues replicaríamos lo mismo, ¿cierto? Entonces resulta que vamos a esquematizar el mesovario, digámoslo así, ¿cierto? De una forma, él viene del techo de la cavidad abdominal, ¿cierto? Este sería el mesovario. Y vamos a dibujar el ligamento suspensorio. Ese como es ligamento, entonces es solo esto, ¿cierto? Miren la diferencia, ¿cierto? El uno es más estrecho, más angosto, más fuerte y el otro es mucho más suave. Y de acá, entonces, tenemos ligamento suspensorio. Este verde, ahí, este verde, el meso-ovario. Y vamos a tener el ligamento propio del ovario, que es el que une el ovario al cuerno del útero. El ligamento propio. Más o menos este sería el esquema, entonces. Usted llega a este nivel por donde va el mouse, introduce el dedo, palpa el ovario, pues del cuerno, palpa el ovario, y más hacia distal va a palpar esta estructura. Realiza usted un leve, es como su dedo, rócelo o llévelo hacia adelante, hacia atrás, sobre su mano, ¿cierto? Y usted ve que eso va a generar como cierto calor, la fricción va a generar cierto calor, entonces de esa manera, con esa mera fricción más la tensión, ¡pum!, usted siente que desgarra. Esa es una técnica que emplean, ¿cierto? Es un método. Entonces, ahí tiene la explicación, como, ay, pero y entonces usted va a desgarrar el tejido, va a haber sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, usted ya, como sabe la anatomía, usted dice, no, es que es un ligamento, es una estructura que si la comparamos con el mesovario, su irrigación va a ser casi nula, ¿cierto? Entonces, eso pues es bastante importante. No, que puede ser un riesgo si usted no tiene, eso obviamente con práctica. Al principio, digamos, en animales que están muy estrogenizados o están pues obviamente en inicio del celo o cosas así, las estructuras se vuelven mucho más friables. Entonces va a haber más fácil un desgarro del tejido y puede a veces quedarse el ovario adentro.
y usted salir con el cuerno. Y ahí sí es que mero complique. Pero con práctica obviamente usted lo va haciendo y le facilita mucho más pues usted poder realizar una OVH. Entonces, ese es en cuanto pues al sostén del ovario. Esta es pues una necropsia en una perrita y como les decía, tenemos el ovario, todo esto es pues el tramo de intestino, la cabeza está hacia acá arriba, las pinzas están sosteniendo pues la pared muscular y esto es lo que queremos ver, es el ligamento como tal. Bueno, tenemos esta otra estructura, entonces acá que tenemos el ovario, el mesovario, toda esta estructura acá, el mesovario, este solo el suspensorio, ¿cierto? Este que se encuentra entre el ovario y el cuerno, el propio del ovario. Y entonces tenemos el mesometrio, que es toda esta capa que viene acá, y él pasa sobre el cuerno del útero y se devuelve. Y si ustedes ven, forma esta estructura que se encuentra acá. Ya eso se conoce como el ligamento redondo del útero. Esa es otra de las estructuras pues, que se encuentran en cuanto al sostén. Continuamos. Entonces, lo que les decía, ese tejido que une al ovario y al cuerno es este ligamento propio del ovario. Acá tenemos el mesovario. Listo. Entonces, oviducto, trompa uterina o el salpinx, ¿cierto? Entonces va a estar formado por 3 tramos. El infundíbulo, el ámpula y el istmo. Entonces el infundíbulo tiene una característica que es en forma de embudo, ¿cierto? En la parte más dorsal vamos a encontrar unas estructuras que se conocen como fimbrias y esas fimbrias son las encargadas pues como de captar el ovocito cuando se da la ovulación. Seguimos con el siguiente tramo que va a ser el ámpula. En el ámpula vamos a tener una región que se conoce como la región istmoampular, que es ahí donde se da la fecundación. Y ya por último, el tramo más distal que se une al cuerno viene a ser el istmo. Es básicamente esa es pues como la distribución que él tiene. Se siente como una cuerdita, básicamente bastantemente palpable. Esa es como la característica cuando se está manipulando pues un tejido de estos. En cuanto al útero, ¿cierto? Entonces, va a estar compuesto por 2 cuernos, es donde se da pues, la implantación y el desarrollo placentario, donde se da pues, el desarrollo del feto. El cuerpo va a tener la característica que ya es un tramo corto. Y por último llegamos a lo que es el cervix o cuello, que es muy fácil palpable, es una estructura dura. El cervix va a tener la característica de que va a ser engrosado y va a tener 2 aberturas. Entonces, haga de cuenta que este solo tramo es el cervix y acá están los cuernos. Entonces, esta abertura que está hacia los cuernos se conoce como el endocervix. Y hacia acá, hacia la vagina, hacia el vestíbulo vaginal, vamos a encontrar otra abertura que viene a ser el endocervix, ¿cierto? Como la entrada y la salida. Ese cervix va a emitir unos pliegues de mucosa que se conoce pues como, sí, unos pliegues pues como si fueran entre comillas cartilaginosos, por eso es que son o callosos, por eso es que son tan duros, ¿cierto? Y se va a formar, ellos van a emitir básicamente o se ve mucho, se manifiesta mucho más cuando ¿qué? Cuando se da la preñez, ¿cierto? Entonces es muy característico ver en bovinos que momentos o horas antes del parto ellos empiezan a botar un flujo blanquecino, ¿cierto? Generalmente debe ser pues transparente, pero se sabe pues que la vagina, esas estructuras también pues hay bacterias ¿sabes? Que colonizan y pueden generar leves infecciones pues que no tienen mayor importancia y por eso se torna de ese color. Cuando empieza a botar esas estructuras porque es pues momentos próximos al parto y se conoce como el tapón de Wharton, ¿cierto? Es el que tapa y el que previene pues la entrada al útero. Bueno. Entonces miremos esta imagen. Lo que yo les decía. Una perra pues o una gata tiene esta misma característica. Los cuernos, como tengan eso muy en mente.
el sistema reproductivo va a ser en forma de Y. Lo otro que yo les decía, en cuanto a las cerdas, la diferencia, tortuoso. ¿Qué otro órgano es así tortuoso? Que ya vimos. O espiralado. El intestino, profe, no. ¿Cuál intestino? Eh, los dos, profe, no son así. ¿Cuál, perdón? Profe, El el intestino yeyuno. delgado. Ah, el yeyuno, pues. Ah, sí, sí, sí. Yeyuno. Muy bien. Recuerden siempre que decir nombre completo, ser muy específico. Sí, profe, qué pena. Bueno, entonces miren muy bien esta característica. Miren muy bien esta característica. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pueden observar en este? Esta es en la necropsia de esa misma perrita donde les estaba mostrando el ligamento. ¿Qué pueden observar ustedes ahí? De pronto, como que les parece como anormal. Los ubico, acá está pues la vagina, la vulva, perdón. Hacia acá estaría pues la cabeza. En cuanto a la ubicación, ¿qué dicen ustedes? Como en cuanto a tamaño y Está esas cosas. distante, no. Eso no parece. qué? ¿Cómo se ¿Está llama qué? eso? Endometritis. ¿Está qué, Carballo? Y una Migrante. piómetra. Gigante. Yo ¿Quién me- dijo piómetra? Yo, Sara. Henao. Sara Henao. Muy bien, Sara Henao. Cuéntenos qué le ha tocado a usted de piómetra, por qué sabe usted esa palabra o de dónde la escuchó. Pues, profe, es pus en el endometrio. Eso, pero ¿por qué la sabía usted? Pues como tuvo alguna experiencia o por qué. No, profe, no he tenido experiencias. Pues, yo leo. Ah, fue. Muy bien. Bueno, entonces, muy bien. Carballo dijo algo ahí como endometritis, algo así, ¿cierto? Entonces, ustedes han escuchado de pronto. ¿Cómo? Que no me acordaba la palabra del piómetra. No, Carballo, qué tristeza. Yo, ¿Cierto? pues, mis esperanzas puestas en usted y Sara, muy bien. Entonces, piómetra. Entonces, es muy común en pueblos, no tanto en las ciudades, pues porque hay más como facilidad, más recursos, digámoslo así. Cuando las perras pues empiezan a su ciclo, pues su pubertad, pues el ciclo reproductivo y empiezan a calorarse. ¿Qué han escuchado ustedes entonces que le hacen a las perras? Les dan Profe, pastillas las ponen a planificar. anticonceptivas. Muy bien, le dan medicamentos para que no se acaloren. Entonces eso lo que hace es parar como tal el estro, parar toda esa sintomatología, ¿cierto? Pero ustedes saben que todo el endometrio o esa capa pues mucosa del útero se prepara para una gestación. Van a haber estrógenos, va a haber moco, va a haber muchas sustancias dentro del útero. Entonces, ¿qué pasa? Ese líquido no sale con facilidad y puede acumularse. Normalmente o fisiológicamente pues no se elimina. Cuando usted para el celo, para todo ese proceso, usted interrumpe ese proceso. Entonces, frecuentemente le aplican esas inyecciones cada 6 meses. La perra pues cicla cada 6 meses, entonces se lo previenen pues como días antes o inclusive cuando empieza a manifestar esa sintomatología pues del esto, ¿cierto? Entonces le aplican los medicamentos y eso tiene un efecto malo pues digámoslo así, ¿cierto? Y lo otro es que si usted no tiene su perra dedicada para la reproducción, lo mejor que hay que hacer es esterilizarla. ¿Por qué? Entonces, porque ellas de por sí van a tener pues como esa característica de almacenar ese líquido. Y segundo, cuando le aplicamos esos medicamentos, son medicamentos que a largo plazo pueden generar tumores mamarios y por ende, o por otras cuestiones, lo que se conoce como piómetra, que es el pus dentro del útero. Entonces, miren que este útero no está uniforme. Miren que aquí tiene una leve, pues como en ensanchamiento, ¿cierto? Yo casi les iba a decir como cuántos cachorritos tiene esta perrita. Entonces, primero que todavía habría que mirar es simetría, ¿cierto? Y los cuernos están asimétricos. Entonces es muy importante saber eso. Bueno, otra cosa, cuando estamos haciendo las OVHs, imaginemos que acá está el ovario, ¿cierto?
Entonces se hacen 3 ligaduras. Mire que ligadura en este caso es amarrar para extraer. Y pues como ligar, semejarlo con sostén, como que no es pues como lo más ideal. Entonces tenemos el ovario y el mesovario a este nivel, ¿cierto? Entonces se hace una ligadura a este nivel, ¿cierto? Se liga acá. ¿Qué estructuras estamos ligando? Mesovario, ligamento suspensorio del ovario y las estructuras vasculonerviosas que van al ovario. Es la primera ligadura que se hace, junto con la del otro ovario. Y la segunda, usted lo primero que encuentra son los cuernos del útero. Por los cuernos se va al ovario, hace la ligadura. Luego se devuelve, ubica el otro cuerno y se va hacia el otro ovario. Hace la segunda ligadura. Y la última ligadura la hace usted a mitad del cervix, que es a este nivel. Acá tendríamos el cuerpo, los cuernos y el cervix. Entonces es ahí donde usted introduce la aguja y amarra y por último ya extraería todo el resto del sistema reproductivo de la hembra. Entonces usted extrae ovarios, extrae desde ovarios hasta el cervix, estructuras pues que hemos estado viendo hasta el momento. Profe, Hola. ¿usted está dibujando en la foto? Sí, lo señalé con amarillo. A mí no me aparece, no sé si seré la única. Pues a mí sí me aparece, de pronto está lentico, dale tiempo. Ah, bueno, dale, gracias. Dígame si lo puede ver y si no, ¿ya lo puede ver o no? No, no aparece. Como que no. Yo todavía lo veo. Bueno, O ya entonces lo corriste. voy a O mover vuélvala a cargar, profe. Eso, voy a volver a hacer la presentación. Estamos en útero, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Pues o si ven pues la palabra útero pues aquí de la presentación. Sí, profe. Bueno. Pues vamos a volverlo a hacer. Si no lo ven, me dice por favor. Entonces tenemos el ovario, la estructura amarilla, ambos ovarios. Imaginemos que ahí están. Y vamos a dibujar con otro color. Entonces acá estaría el ligamento, el mesovario, perdón. Y por último, la estructura, pues la otra que sería el suspensorio del ovario. ¿Sí pueden ver ya ahora? Sí, profe, ahora sí, gracias. Este sería el suspensorio. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a señalar dónde se hacen las ligaduras. Entonces, la ligadura usted la realiza a este nivel, distal al ovario y a este otro nivel. Esas son las 2 primeras ligaduras que usted hace para extraer. Y la última se hace a mitad del cervix, en esta parte, ¿cierto? Y ya ahí usted extrae. Ustedes de pronto han escuchado ligadura de trompas, digamos, las mujeres, digamos, que no son aptas o tienen algún problema por su condición anatómica y no pueden, digamos, tener más hijos, ¿cierto? El útero tiene algún problema, ¿cierto? Lo que hacen es ligar las trompas y es esa la salpinge. Entonces, lo que hacen es suturar o cauterizar la salpinge y ya, pues, obviamente no se va a dar la unión entre, o esa conexión entre el ovario para que descienda, pues, el ovocito, ¿cierto? Hacia el útero. Eso se conoce, pues, como ligadura de trompas. Eso no se hace, pues, como en especies porque no tendría ningún objetivo. Lo que quiere usted es eliminar el estro, ¿cierto? Entonces hay que sacar ovario. Entonces, ¿por qué no solo sacamos ovario y dejamos el útero? ¿Cuál sería entonces la respuesta, Natalie González? ¿Cuál sería la respuesta? O Viviana María, ¿qué piensa usted? Entonces, ¿por qué no solo retiramos el ovario? ¿Por qué no podemos dejar el útero? Que ya lo habíamos mencionado. Pues, profe, yo creo que por lo de los líquidos. Muy bien, por lo de los líquidos, porque el animal entonces va a almacenar o va a ser propenso a almacenar líquido ahí, ese líquido se va a contaminar y va a formar el piómetra. Esa es pues como el patrón fisiopatológico, muy importante eso. Entonces, muy importante saber qué estructuras anatómicas se ligan
pues, ¿qué estructuras anatómicas se ligan en una OVH? Muy importante saber eso. Acá tenemos otra imagen, especie de la imagen del lado izquierdo, la que es café. Canino. Canino. ¿Qué puede observar usted en ese útero? También está muy aumentado de tamaño. Y que es asimétrico, ¿cierto? Usted decía, no, una preñez. En realidad a mí nunca me había tocado, yo había hecho esterilizaciones, pero nunca me había tocado ver un piómetra. Y un auxiliar veterinario de acá dijo, es que no, eso es piómetra. Y yo, no, esa perrita está preñada. Y mire, ¿y por qué? Por la experiencia. Él ya le había tocado ver muchas más esterilizaciones y de una, y literal, perdí los 10.000 pesitos que aposté. Entonces usted incide esta parte de acá y va a salir es puro contenido purulento. Especie del lado derecho, imagen del lado derecho, blanco y negro que se ve. Felino. Felino, gato. muy bien, un gato. Entonces vemos acá los dos cuernos, acá sí se pueden apreciar los ovarios, ¿cierto? Estructura sostenida por las pinzas. Ustedes ya no pueden fallar en esto, pues. A ver, ¿quién se anima? Viviana, esta oportunidad va para Viviana. Hola, profe. Hola Viviana, cuénteme cuál es la estructura que sostienen las pinzas, las alis. Profe, ese es el músculo recto abdominal. Muy bien, Viviana. Y la pregunta corchadora, pues que no falte, estructura que se ve acá en el fondo. Ya la señalé, la voy a quitar para que la puedan observar otra vez. ¿Cuál es la estructura? Nombre completo, o estructura, pues como, ¿sí me entiende? Profe, ese es el peritoneo parietal. No. ¿Quién de pronto cree saber? Juan Pablo, Dayana, Mayerlay, Valeria, Nicolás, Felipe, Laura. ¿Cuál creen ustedes que es la estructura? Profe, ¿puedes volver a señalarla? Que es que no la veo. Claro. Profe, eso no es uno de los sacos que ahorita mencionaste, ¿o no? No. Entonces empiecen por lo básico. ¿Qué aspecto tiene? Profe, yo pienso que es grasa. ¿Y dónde está esa grasa? ¿Suspendida en qué? ¿O ahí metida la grasa sola? En el peritoneo. Listo, pero entonces continúe. ¿Cuántos peritoneos hay? ¿Cuál de esos peritoneos? En el parietal. En el Bueno, visceral, perdón. ya está más adentro. Carballo. A ver cómo les digo, pero es que recuerden que los peritoneos se dividen en omentos, en mesenterios y en ligamentos. Recuerden que pero es que es Profe, importante la teoría. Dígame. no, profe, nada. Dígame, Bolívar, dígame. Profe, sería en el aumento. Ah, no, no. ¿Cuál aumento? Muy bien, Bolívar. ¿Cuál aumento? Recuerde que les decía yo, ustedes abren cavidad abdominal y ¡pum! De una sale de tejido. ¿Qué tejido es ese? El más grande. El aumento mayor. Y dentro de los aumentos mayores se dividen. ¿Cuál sería ese? El gastrocólico. El gastrocólico. Muy bien. Entonces, vean, volvemos a lo mismo. Entonces, ese es el aumento. Esta es la pared muscular. Este sería el tejido subcutáneo y esta sería la piel. Ay, me fui mucho. Y esta sería la piel. Entonces, mire, que esta es como una forma práctica. Recuerden, es que para ustedes es muy fácil y muy mecánicamente ustedes aprenden capas que incide uno cuando
Cuando realiza una laparotomía exploratoria. Ah, no, muy fácil. Pie, tejido subcutáneo, músculo, peritoneo parietal. Ya, pero no, mire que con la imagen es como una forma más práctica para que ustedes pues lo tengan presente. ¿Cierto? Mire, pues la imagen es bastante clara para que lo tengan pues muy presente. Entonces, vean, hay otra cosa. Ay, resulta que usted fue, operó la perra y se quedó, y la perra a los 6 meses, ¡pum!, se volvió a acalorar. Entonces, ¿usted qué le va a decir? Carballo, ¿qué le va a decir usted a la propietaria? Profe, ¿cómo? Que se te entrecortó. Que tengo problemas de conexión desde que me conecté. Bueno, Carballo, resulta que usted le hizo la OVH a la perrita o a la gatica y la gata se siguió acalorando o la perra se siguió acalorando. Usted se la decía a la propietaria. ¿Qué le decía usted a la señora? Que quedó mal esterilizada. Y entonces, ¿qué significa que quedó mal esterilizada? ¿Que le dejó un pedazo de cuerno? ¿Que le dejó un No, pedazo? de lo ovario, no, mentira. Quedó un remanente. Sí, Carballo, muy bien. ¿Qué es lo que genera el estro como tal? Los ovarios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando usted hizo la ligadura, usted Se digamos... soltó. No, si se suelta, sangra. Si la ligadura se suelta, sangra. Pero que usted realizó la ligadura, digamos, a este nivel, a mitad del ovario. O pudo haber dejado esta muesquita, o ese pedazo de ovario y ya con eso tiene para que el animal siga manifestando calor, el seno. Entonces, por eso es muy importante palpar y por eso es muy importante tener un buen ayudante, porque si usted no lo tiene, por muy buen cirujano que sea, pierde el año. Entonces es bastante importante eso. Y hay otra cosa que conoce como es que síndrome o cosas así como del ovario remanente, y es que se forma como que otro ovario distal a ese, y esa sería pues como otra de las causas, pero generalmente son OVHs mal realizadas. Eso es muy pues es común, ¿verdad?, verlo. Y el problema es que, imagínense, ya usted los ovarios los encuentra fácil por el cuerno, ¿cierto? Pero ya usted entra a la cavidad para buscar allá en el fondo un tramito pequeñito dentro de todo ese intestino, toda esa grasa. Entonces, imagínense la mera manipulación que ustedes tienen que realizar. Eso en fresco muy fácil, como me lo decía un profesor. Y yo, profe, a ver, pues, como en una cirugía, como a ver, pues, dónde se encuentra ese muñón. Ah, a eso se le conoce como muñón, ¿cierto? A esa estructura que queda después de hacer la ligadura. Muy importante en eso. Entonces, por decir, si yo hago la ligadura acá, esta parte que queda dentro del útero, dentro de la cavidad, se le conoce como muñón. Entonces, hay un muñón sangrando, entonces del cervix o muñón después del ovario, que en el caso del ovario serían pues el mesovario, ¿cierto? Junto con el ligamento. Entonces, son muy importantes pues también conocer ese lenguaje técnico. Se soltó el muñón. Bueno, ¿qué más podemos rescatar de acá? Bueno, en cuanto al piómetra, ¿qué clase? La compañera, creo que fue Sara Henao, la que dijo del piómetra, ¿cierto? Sí, profe. Sara, ¿y entonces qué clases de piómetras hay? Ahí me corchó, profe. Bueno, Abierto y cerrado. muy bien, ¿quién fue la que dijo eso? Natalie. Natalie, muy bien, Natalie. Hay piómetras abiertos y cerrados. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? A ver, miremoslo en este. Resulta que si el cervix está abierto, digamos, es muy frecuente, por eso es muy importante la anamnesis. Entonces resulta que llegan y le consultan, ay, mira, es que la perrita no quiere comer hace 2 días. No quiere comer, está febril, es una perra, y usted pregunta, ¿está esterilizada o no? Y dice, no está esterilizada. Entonces lo que usted casi que fijamente tiene que ir es a palpar útero o a mirar secreción vulvar. Es muy importante y muy característico. Perra inapetente, febril, con secreción. O abdomen distendido o abdomen doloroso, ¿cierto? A la palpación.
Eso muy, muy reciente me pasó con una pareja. Yo una le pregunté a la señora, ¿está esterilizada? No. Cuando vimos, ella dice, no, es que se lame mucho la vulvita. Cuando el animal se lame es porque algo le molesta y tenía esa secreción. Entonces, el líquido empieza a acumularse, ¿cierto? Y resulta que puede estar abierto. Entonces, ¿cómo empieza todo? Las bacterias colonizan esta parte, pues normalmente se encuentran, pero el sistema de defensa, el moco y todo eso las va eliminando. Resulta que las bacterias, cuando se estrogeniza el útero, el canal va a estar mucho más abierto. Entonces las bacterias pueden migrar, llegar y colonizar en los cuerpos, formar una infección. Resulta que si el útero no se cierra, ese líquido empieza a salir. Y a eso se le conoce como un piómetra abierto. Piómetra cerrado es cuando el cervix como tal está cerrado y ese líquido empieza a acumularse, acumularse, acumularse. Y ese sí es mucho más peligroso. Ese se comporta como una bomba de tiempo que en cualquier momento, ¡pum!, puede estallar. Si estalla ese piómetra adentro, ¿qué causa? Una sepsis. Peritonitis. Muy bien, peritonitis y posterior una sepsis. Muy bien, Carvalho y la otra compañera. Eso es como se conoce pues comúnmente, un piómetra abierto, piómetra cerrado. ¿Alguna otra persona que haya tenido pues como alguna experiencia que podamos rescatar acá de esto? Algo de pronto que quieran aportar. Entonces, por eso es muy... Si algo Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Profe, una perra, ¿por qué puede fecundar doble? Pues, ¿me entiendes? Como por dos perros diferentes. Porque las ovulaciones no se dan en un solo momento, son constantes. No sé pues exactamente qué tiempo, pero digamos, si va a tener 8 cachorritos, entonces, digamos, ovula, por decir, cada 5 minutos, o pues no tan poquito, sería más, como cada media hora, o tiene, ¿sí me entiendes? La perra es receptiva por un periodo más o menos de 5 días, ya tiene como 9 de proestro, y del estro viene a ser como casi 5 días donde es receptiva. Entonces, ¿qué pasa? Que va a tener semen disponible, ese semen va a migrar y como las ovulaciones no se dan en un solo momento, sino paulatinamente, entonces, digamos, el perro que la cogió el primer día pudo fecundar 2 ovocitos, pero ya ese semen muere, ese tiene un tiempo de vida, ¿cierto? El perro que la fecundó por ahí el tercer día, también había otros ovocitos disponibles y se pudo dar como tal la fecundación. Ya, pues, muchas gracias. Profe, bueno, y ese mito de esterilizar en el primero o segundo calor, ¿qué? Pues que dicen que dejar que le pase el calor. Carvalho, vea, es muy bueno su aporte, su comentario, porque literal eso es lo que uno escucha siempre. Ay, no, pues que me dijeron que operara a la perrita antes de que le diera el calor. No, que era bueno que le pase el primer calor. No, que era bueno que le pase el segundo calor, ¿cierto? Entonces, miremoslo como desde un punto de vista fisiológico. Como ustedes, digamos, las mujeres, pues, o los perros lo mismo, ellas, digamos, porque se ponen, pues le empiezan a crecer los senos, se vuelven, digamos, más caderonas. Todo eso tiene un efecto hormonal, ¿cierto? Eso tiene que ver, pues, con los estrógenos y con otras hormonas, pues, pero en este caso, pues, que estamos hablando del ovario, especialmente de los estrógenos, ellos tienen un efecto en cuanto a eso, en cuanto a su feminidad y muchas más cosas, ¿cierto? Yo, por Entonces, ejemplo, profe, perdón, lo único que yo he visto en perros, porque no sé en machos, es que cuando se esterilizan pues no dejan que le pase el primer calor, no les aumenta, pues la vulva les queda demasiado pequeña. Es lo único que yo he visto, pues como para decir que no lo operen el primero. Por ejemplo, mi perrita, yo la hice operar antes de que le viniera el primer calor y ella tiene la vulva súper chiquita, súper chiquita. Vea, qué buen el aporte. De verdad, sí, eso en Pitbull, sí lo has visto en Pitbull, que no es una cositica ahí de nada. Pero entonces, eso, ya yo continúo con eso. Entonces, esas hormonas tienen ese efecto en cuanto al desarrollo, en cuanto a, pues, al desarrollo, al comportamiento, digamos, en un perro, en cuanto al comportamiento, pues, masculino. En perritos sí es muy común realizarlo antes y más que todo en los pincher, porque ellos son como muy territoriales y ellos en realidad quieren estar orinando en cualquier parte.
Y la gente, ay, no, como yo quiero operarlo antes porque, y uno, pues mire, eso lo aprendí de una persona, pues de una persona de la calle. No, es que yo quiero que me operen mi perrito ya, porque es que a mí no me gusta que esté orinando, que qué pena, que qué vergüenza, ¿cierto? Porque a veces no es que tengan ganas de orinar, sino que por el mero comportamiento ya lo quieren hacer. Entonces, en cierto modo, es incómodo. ¿Cómo lo hace usted? Esterilizándolo antes de. Pero entonces, como les decía, desde la parte fisiológica, se va a ver algo en cuanto al desarrollo, pues como de ciertas estructuras afectado, porque ya no va a estar presente los estrógenos, entonces van a haber estructuras pues que no se van a manifestar, digamos en este caso como la más particular es la vulva, que en cuanto al tamaño del crecimiento tiene que ver con eso. Entonces, como que es lo ideal sería como hacerlo momentos antes de llegar a la pubertad. Pero usted, como le digo, usted tranquilamente lo puede realizar una vez pasado un calor, 2 calores, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque un piómetra o esas imágenes que le mostré no se forman pues de un día para otro. Eso, como les dije, es una bomba de tiempo que pues, literal va a necesitar tiempo. Entonces, como, ay, no, es mejor que la opere en el primer calor y no en el segundo porque le va a dar piómetra. Pues no tendría pues como tanta aplicabilidad. Ya si usted se la deja por ahí en el quinto o sexto, ya eso sí es fijo, casi pues que se va a esas cosas. Entonces, ya queda como más a criterio. A veces, cuando la gente es como muy insistente o cerrada en el sentido como en operarla después del segundo, la verdad, usted no alega. Si a veces la gente se presta y usted les explica, digamos, como que no al perrito, si usted lo quiere, pues digamos, un pastor alemán para una finca, le dice, no, consérvelo, pues, no, entero, eso, consérvelo entero, o si lo va a esterilizar, déjelo que el animal alcance como tal la pubertad, que si me entiendes, es como eso, todo pues como depende. Pero en las hembras sí tiene como ese efecto, entonces ya la verdad ahí se dice es en cuanto al criterio del médico veterinario, ya usted toma su mejor opción, pero más que todo va como en cuanto al comportamiento y esa parte fisiológica. Si les, claro, Carballo. Sí, pronto más o menos. Entonces es pues como importante también resaltar eso. Si tienen alguna otra pregunta, porfa me dice. Bueno, entonces en esta imagen lo que les mostraba. Tenemos esta otra. Entonces, esta sí fue por allá en una vereda. ¿Qué se dio, Carballo? ¿Qué le pasó? Uy, no, ¿qué? Pues que mire, es decir, que el piómetra gigante. ¿Que dónde están los campos No quirúrgicos? está preñada. No, Carballo, pues ¿dónde están los de campos una quirúrgicos? cirugía en un pueblo, antes está muy estéril. Se puso María, guantes. me está criticando. No, No, Carvalho. a mí me ha tocado en campo, yo sé cómo es. Bueno, eso es muy importante porque créame que en la universidad a uno le enseñan cosas muy bonitas, que son casi perfectas, pero cuando usted sale, usted en realidad tiene que aprender es a trabajar con lo que le facilite. Entonces, ¿qué pasó en esta perrita? Les voy a contar la historia. Entonces resulta que está realizando una jornada de esterilización y llega una señora, ay, venga, es que mi perrita no ha podido criar. Y ese día eran como, yo le dije, hágale señora que yo ya termino acá y paso. Supuestamente que había empezado a criar desde las 9 de la mañana y ya yo pude ir como a las 5 de la tarde. Resulta que no había sido como desde ese día, sino como desde la noche anterior. Entonces no sé si a usted le ha tocado ver partos o que los perritos pues críen como tal y se les ve un líquido que ellos emanan, ¿cierto? Un líquido a nivel de la vulva o en la placenta y es un líquido verdoso. Cuando yo la palpé, la perra tenía un abdomen distendido, muy distendido. Entonces puede ser como la preñez, pero en este caso la perrita estaba preñada, ¿cierto? Pero ya si ustedes miran la coloración, ¿qué pueden decir ustedes ya de ese tejido? Ya está necrosado. Que había una necrosis. Entonces, facilito, ya casi la perrita estaba entrando en un proceso séptico, porque había esa distensión. Entonces, a ver, muerte del tejido, esas bacterias lo que hacen es replicarse
colonizar y producir gas. Esa descomposición genera gas. Ese gas, lo que les decía, pues, por eso es que el animal pues tenía el abdomen distendido. Cuando yo empecé a abrirla, yo vi este líquido verdoso, y ese líquido es normal. Entonces, no, señora, tenga pues un bombillito, unos trapitos listos para hacer eso. Pero no, cuando abrí el abdomen, ya ustedes pueden ver en aspecto esa coloración. El animal estaba pues próximo a entrar en un proceso de sepsis y una putrefacción literal de luz. Acá lo que se hace es lo mismo, la misma ovariohisterectomía, que es retirar ovario, cuernos y parte del cervix, ¿cierto? Esta es una cirugía pues son mucho más riesgosas, ¿cierto? El animal pues obviamente va a estar con la vida mucho más Profe, y no comprometida. corro mucho riesgo de abrir eso y que de pronto se le salgan pues los líquidos que el gas y se haga Eso, una tiene que ser por eso usted tiene que ser muy delicado en cuanto a la manipulación. Los tejidos, al estar necróticos, son mucho más friables. ¿Qué quiere decir friables, Valentina Suárez? Valentina, ¿qué cree usted que quiere decir friable? ¿Qué puede usted deducir en cuanto al tema así que estamos hablando? No está. Bueno, Peniche, Valeria Peniche. ¿Qué cree usted, Peniche? Bueno, tampoco está Peniche. Entonces, Macias Profe, que Light, se deshace. que se deshace muy bien. Esa es la palabra, que se revienta fácilmente o que usted lo genera tracción y pum, se desgarra. ¿Cierto? Entonces, cuando está estrogenizado y cuando hay necrosis del tejido. Es muy común. Carballo, entonces, resulta Carballo que la perrita, hagamos de cuenta que la perrita tenía los perritos vivos. Entonces, ¿usted a qué nivel hace la incisión? Usted ¿Cómo más o así, menos profe? usted expone el útero y ya va usted a extraer los perritos. Hagamos de cuenta que estamos en una cesárea. Entonces, ¿a qué nivel realiza usted la incisión? ¿Y por qué, obviamente? Carballo, 5, Profe, 4. no sé. Uy, no, Pues no, es no. que si igual va a retirar porque va a hacer la No, ovariohisterectomía en no, cualquier no, no. Estoy diciendo lado. es en una cesárea. ¿A qué perras generalmente se les hace cesárea? Porque no pueden parir. A los más pequeños, profe, pues a las pinchers. No, los pinches pueden crear, pero hay unos que sí son estrictamente quirúrgicos. Profe, los bulldogs franceses. Muy bien. Todos esos perros que tienen un cráneo de tipo Braquicefálico. braquicefálico, sí, pero más que todo eso, sí, los bulldogs franceses, todas esas razas ñatas o Y porque braquicefálicas. yo me entero apenas. Pues que Ay, tiene que ver, profe, sé que porque que sea braquicefálico, que de pronto problemas en la anestesia, pero que tiene que ver con que tienen que hacerle cesárea. no, ya ahí sí no les sabría decir Carballo, pero sí, todos los perros, miren que ellos la reproducción es casi toda asistida, miren que el perro a veces tiene que ser eyaculado para poder inseminar la perra, y esos perros como que no tienen la capacidad, pero ahí sí la respuesta sí no les sabría decir por qué, como que el animal no tiene esa capacidad, no sé si es como por el canal del parto, si muy estrechos, pero muy cierto, no porque son braquicefálicos no puedan criar, más que todo por la anestesia, está muy bien su aporte, es muy cierto, pero no sé si tendrá que ver con el canal de parto, no les sabría pues como decir específicamente, pero sí, cuando me tocaba cesáreas, o literal, lo que hacían era tomarle ecografías a los cachorritos, le medían el diámetro craneano y de acuerdo al tamaño ya decían si sí o no estaba apto para cesárea. Entonces son animales que no pueden crear la verdad, pero ahí sí, ahí les queda como de consulta averiguar eso, como por qué pasa eso. Entonces la incisión, Carballo, pues si usted ya Profe, sabe que es el... Pues en Hola. el centro, en la línea alba. En la línea alba no, pero estamos hablando del útero.
Dígame la otra compañera, ¿cuál es su nombre? No recuerdo. Profe Mariana Valencia. Mariana Valencia. Profe, yo tengo una pregunta. Tú decías de que ahí se suelta pues como gases pues por la necrosis. Entonces se podría decir que es una necrosis gaseosa. O una necrosis que. Esa pregunta está más buena para un patólogo, pero yo creo que sí, hay tipos de necrosis, pero la verdad ahí me corchó, la verdad. Sí tendría lógica lo que usted me dice, pero no estaría pues como 100% seguro, pero sí una necrosis, es que hay diferentes necrosis, Es que, ya. bueno, eso depende del tipo de bacteria que esté colonizada. Espera pues un momentico, yo busco el cuaderno de patología. Espera un momentico. Esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta ahí. A ver, ¿cuál fue la pregunta? O que me la Si es puede una responder. necrosis gaseosa, pues yo creo que sí, espere. Examen microbiológico, isquemia, muerte celular, lesión, mitocondria, necrosis, partes, apoptosis, dura, horas, núcleo. No, esa necrosis de coagulación, necrosis de caseificación, liquefacción, espera que ya estoy, necrosis de coagulación. A ver, antes necrosis de coagulación cuando hay infartos, ¿cierto? Necrosis de caseificación, necrosis de liquefacción, necrosis enzimática o de grasa. Ay, no la tengo. Gangrena, evolución de una necrosis. No, ahí me cae consulta. Esa sí me cae consulta. Qué pena, Mariana. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. ¿Qué profesor le listo. va a copiar en clase? No, era juicioso. Entonces, Carballo, ¿dónde realizamos la incisión para sacar los cachorritos? ¿Cuál línea alba si no estamos hablando de músculo? Estamos hablando es de sistema reproductivo. ¿A qué nivel? Carballo tiene la imagen, ya tiene la teoría, entonces. Sara Henao, Isabel Heron, Natalie, Sofía Ocampo. ¿Dónde? Digan algo. Listo, hagámoslo más fácil, pues. ¿De qué se compone el útero de la perra? Solo el útero. Cuernos, cuerpo y Cervix. cuello o cervix, ¿cierto? ¿A qué nivel realizo yo la incisión? En el cuerpo. A nivel del cuerpo. ¿Por qué estaría a este nivel? ¿Por qué no en un cuerno? Porque entonces, ¿cómo voy a hacer para extraer los otros cachorritos del otro cuerno? Entonces, lo ideal es buscar un punto central, un punto medio. Y es ahí donde usted la realiza. Ah, qué pena. Es ahí donde usted la Si realiza. pueden estar vivos. ¿Cómo No, así y que no. pueden estar vivos? Pues en esa perrita tenía las crías Ah, vivas. Carballo, pero es que estamos haciendo el ejemplo, estamos No, imaginando. pero yo estoy preguntando, no imposible. Ah, no, no, no. No, en Pues este ya caso son estaban tantas muertos. horas de. Ah, no, no, en este caso la verdad estaban muertos. Cuando yo le hice un tacto vaginal, la perrita ya había estrechez o ya estaba cerrado el canal del parto, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como evaluar eso. No, en este caso estaban muertos. Ya se procedió a hacer la ovariostrectomía y ya, pero estamos poniendo pues el ejemplo como si fuera una cesárea, que usted literal abre pues incide a este nivel, extrae los cachorros y vuelve sutura e ingresa al útero. Ese sería pues como básicamente la técnica. Bueno, resulta que usted introdujo muy bien el útero, todo, o hizo la OVH y ya va a cerrar. Entonces usted empieza a cerrar las capas, entonces cierra la capa muscular, ¿cierto? Empieza a hacer la sutura, ¿cierto, Carballo? Empieza a hacer la sutura, cierra la capa muscular, luego la subcutánea y por último la piel. Entonces resulta que a Heron, ¿sí está, Ana Isabel? Sí, profe. Listo, resulta, Ana Isabel, que usted realizó la cirugía, hizo muy bien la sutura. ¿Y cuáles son los cuidados que usted le dice a la señora? ¿Qué le va a decir usted a la señora? ¿Qué cuidados básicamente? Limpiar la herida con mixer o
Listo, limpiar la herida y que la suelte para la fin, que la suelte pues. Nah, Y evitar tranquilidad porque no se vaya a herniar. Eh, Ay, Carballo, me la dijiste ya. Quietud. Resulta que la señora no tuvo eso en cuenta, llegó, soltó la gatica, la llama toda preocupada. Ay, señora, es que hay señora, ay, Isabel o doctora, mire lo que le salió a la gatica. ¿Qué le va a decir usted entonces? ¿Qué le va a decir usted que le pasó a la gatica o qué puede pensar usted de esta imagen? Pues, profe, se ve que se abrió la herida y no sé, se le... Bueno, esto es normal. Esta incisioncita que se ve acá es parte de la cicatrización normal, pero ¿qué es todo esto? Eso no puede ser como inflamación. Bueno, una dice que es inflamación. Entonces, y espera la otra compañera que hace el aporte. Inflamación. Entonces yo le digo, no tiene rubor, no tiene calor, no hay secreción. Descartado. ¿Qué iba a decir la otra compañera? Profe, una hernia. ¿Una hernia qué? Umbilical. Sí, podría ser umbilical porque se hizo la incisión a ese nivel. O una hernia posquirúrgica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay dentro de esa cavidad? ¿Qué hay dentro de ese espacio? ¿O por qué se está formando ese abultamiento? Ese es el saco herniario, ¿no? Sí, se forma un saco herniario, sí, bien. Pero ¿qué hay dentro de ese saco herniario, Carballo? Profe, Profe, las pues vísceras, no. líquido. Las Intestino. vísceras. Las vísceras, muy bien. ¿Y cómo sé yo qué es una hernia? Mete el dedo y si se hunde. No Sí, era Carvalho. así. Sí, no, muy bien. Introduce, no, que es que suena todo raro. Introduce el dedo y ¿qué va a tocar usted? Ay, ya no me acuerdo. Profe, los dos Se tiene se que. ubican en el tercer herniario. Los Esperen, músculos se abren, no. los músculos Profe, se los abren. anillos Sí. herniarios. ¿El qué, perdón? No le escuché bien. Anillo hernario. Muy bien, Viviana. Usted palpa alrededor el anillo herniario o literal el dedo se le introduce o si la pone usted en decúbito dorsal ya se va a desaparecer. Profe, ¿y si no se desaparece? Entonces ya usted empieza a descartar si fue que se le inflamó, si se formó un Es un absceso, edema. ¿cierto? Eso. Entonces, a esa, ¿qué fue lo que dijo Carballo de los músculos? ¿Qué le había pasado? Se separan. Pues que digamos, una ruptura de esos Se puntos, desgarran. ¿No? ¿cierto? El nombre técnico para eso se conoce como una dehiscencia. Lea usted esto más bien, Carballo, por mí, vea. Carballo, ¿qué dice ahí? Dehiscencia. A eso técnicamente se le conoce así. Tuvo una dehiscencia de los puntos. O sea, ¿qué dice? Abertura espontánea de una parte de un órgano que se había suturado durante una intervención quirúrgica. Listo, entonces tuvo una dehiscencia de los puntos internos, se abrieron, pues tuvo esa dehiscencia y obviamente salen los intestinos. Entonces, ¿qué hay que realizar? Volver a abrirla, volver a incidir, si lleva mucho tiempo, reavivar los bordes y volver a suturar. Entonces, por eso es muy importante, quietud. ¿Qué otra cosa? Una campanita, ¿cómo se conoce a eso? Ay, perdón, es que no. Ay, el collar ese. Ay, El para que no se conito. lama. ¿Cómo se llama? Isabelino. ¿Cuál? Ese. Muy bien, Mariana, el collar isabelino. ¿Qué otra? Eso es muy tortuoso, la verdad, eso es un castigo literal para el pobre animal. ¿Qué otra forma hay? Pero es que en Que hembras, es si muy se la común hacen ya ahora lateral, últimamente. lo usamos, le ponemos es como un besito con media velada. En hembras, si se hace lateral. Bueno,
Cuando se hace lateral Carballo, imagínense, dependiendo la técnica, ¿sabe con qué suturan ustedes? Bueno, músculos sí lo suturan. ¿Con qué le ponen a la Pero piel? pues es que en equinos, nylon, no sé, en caninos. No, pero estamos hablando de caninos No en una sé, OVH lateral Carballo. ¿Cómo que no sabe? Listo, no, le ponen puntos, ¿cierto? A mí me ha tocado ver que les ponen pegaloca y ya, usted nunca se vuelve a preocupar. Entonces, mira, en la lateral es una incisión muy pequeña, esa haga de cuenta esto. Y en una ventral, sí, imagínense, vea, miren todo el tramo que es, ¿cierto? Entonces ya ustedes más adelante pues tendrán criterio. Entonces, les ponen pegaloca y en una lateral, literal, usted suelta el animal y ya, no tiene que volverse a preocupar. En cambio, en una ventral, usted sí tiene que ponerle el collar isabelino o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, digámoslo así, una faja. Usted con una camiseta le hace una faja al gatico o a la perrita. Entonces tiene una camiseta, digamos, de este tramo, le hace las dos aberturitas para la mano, para los miembros posteriores y ya la amarra dorsalmente. Y es mucho menos traumático pues para el animal y es muy importante pues saber eso. Entonces, de licencia, ruptura de esos puntos, salen los abdomen y se formó una hernia. Ya ustedes saben las capas, por qué se forma la hernia, cómo diagnosticar una hernia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente imagen. Entonces, resulta que acá, ¿qué podemos ver? Que una dehiscencia de qué puntos? De los externos. De los de la piel, muy bien. Especie. Canino. Ay, un gato no. Carballo. Ay, Carballo. Va a Un tocar gato, ponerle gato. Muy bien, un felino. Entonces, esta es otra cosa, una licencia de esos puntos. Y ya entonces, mire, ya aquí se dice, ¿ponen puntos o no ponen puntos? Espere, Reyes, ¿usted qué diría? Que sí, se colocan los puntos otra vez, ¿no? Pero entonces Profe, resulta no. que Pues, profe, yo ya dejaría que sane por segunda intención. Pues, ahí está, Carballo, como me quita las palabras. Reyes, entonces, digamos el animalito ya lleva 5 días, los bordes ya han cicatrizado, entonces usted tiene que literal anestesiar otra vez el animal, reavivar bordes para poder suturar, ¿cierto? Fuera de eso tiene que hacer una limpieza profunda, porque si no lo que está formando usted es como otra bomba de tiempo, ¿cierto? Que una infección que se puede pues como propagar. Sí, Entonces ya profe, pero una pregunta, ¿no habría riesgo de que hubiera una hernia o algo así? No, porque entonces mire que ahí hubo solo dehiscencias de los puntos externos. Los internos hubo una buena cicatrización. Ahí lo que estamos viendo es solo tejido subcutáneo. ¿Sí me entiende? Sí, profe, sí. Eso. Entonces lo que usted hace en este caso, para no anestesiar otra vez el animal, para no pues haber mucha manipulación, ya lo que usted deja que cicatrice, y a eso se le conoce como una cicatrización por segunda intención, cuando ya se deja que el animal cicatrice por sí solo. Ya usted con un buen manejo del antibiótico ya no tendría ningún problema. Muy bien, Carballo, así se dice, cicatrización de segunda intención, cuando ya no se hace pues como tal intervención. Vea. Entonces resulta que el propietario no tuvo los cuidados que usted le dijo, señor, vea, el animal despierta y él de una tiene que tenerle la faja o el collar isabelino, porque ellos empiezan con los incisivos a retirarse los puntos, porque es un cuerpo extraño pues para ellos. Si el propietario no hace eso, entonces mire, es una imagen siempre grotesca, pero literal, se realizó esta cirugía temprano, el animal despertó y mire ya lo que usted encuentra. Entonces ya ahí es cuando ya si la gente, entonces ¿qué hace usted en este caso? Ya usted dice, vio señor. Pues cierto, obviamente usted no lo va a decir, pero yo siempre que les digo, cuando realizo una cirugía, yo digo, va señor, hay que tener mucho cuidado porque el animal se retira los puntos, se retira también los internos y se eviscera. Si usted me llama a mí, yo con mucho gusto vengo, le vuelvo y le hago esto al animal, pero vengo y le cobro el doble. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le llama esto, Carballo? Empieza con la letra D.
No sé, profe, lo que dijo ahorita. Y termina en O. Profe, cobra el doble por descuido. Descuido. Muy bien, muy bien. Se cobra el doble porque es que eso ya es, si eso es poco sentido de pertenencia, ¿cómo se dice? Pues poco compromiso del propietario. Si usted le dijo qué puede pasar, qué puede viscerar, se puede morir el animal, entonces si usted muy formalito, usted por el animal vuelve, ¿cierto? Pero si cobra y cobra el doble. Y verá que cuando usted ya le toca el bolsillo al propietario, ya ahí sí él sí tiene que, ya ahí sí lo duele un poquito más y tiene que ponerse las pilas. Profe, Ay, hola. en esa imagen, entonces si llega, digamos, el perro así y toda esa parte de intestino ya está necrosada, ¿se amarra y se quita o se vuelve a meter? Usted imagina, ellos hasta inclusive imagina qué tan triste, ellos a veces hasta salen corriendo del desespero y usted ve los intestinos literal colgados en el alambrado y ya el animalito se muere. En este caso no hay necrosis todavía, lo principal que usted tiene que hacer ahí es mantener humectados los intestinos, ¿cierto? En este momento no hay necrosis, para que haya necrosis tiene que haber como pues la muerte, el estrangulamiento, un estrangulamiento o algo así, ¿cierto? Ahí más que todo se toma ese aspecto es como por resequedad, porque, ¿cierto? Porque él necesita estar lubricado. Entonces, pues obviamente si hay una necrosis de un tramo, entonces ahí sí toca pues retirar ese tramo y eso, pero generalmente usted lo que hace es un lavado de los intestinos y ya vuelve e ingresa pues el intestino y obviamente muy buen manejo del antibiótico. ¿Qué estructura es esta? Nombre completo. El yeyuno. Muy bien, el yeyuno. Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto al útero, entonces lo que yo les decía, tenemos el ligamento ancho del útero, el mesometrio, el ligamento redondo que ya lo vimos, y entonces vamos a tener las capas. Perimetrio, es esa capa pues que recubre externamente el útero. El miometrio, el músculo, y la mucosa del lumen se conoce como el endometrio. Entonces, seguimos. Con la vagina. Entonces, la vagina es el órgano de la cópula. Es ahí donde se deposita, pues, ¿cierto? El que recibe, pues, pues, del macho. Lo que les decía, va del exocervix hasta el meato urinario externo. Ya se lo voy a mostrar en una imagen. Porfa, ¿alguien tiene el micrófono prendido o algo? Eso es lo que se dice básicamente de la vagina. Listo, ahí van a ver pues esas glándulas que producen ese moco y mantienen pues esa estructura lubricada. Más hacia distal, más hacia la vulva, tenemos otro tramo que es el vestíbulo vaginal, que va del meato urinario externo hasta la vulva. ¿Qué diferencia vamos a tener ahí? El divertículo suburetral en ese meato urinario externo que está presente en lo que es la cerda y en los rumiantes. ¿Por qué es importante saber esto en los rumiantes, Reyes? ¿Usted que tiene vacas? Yo no tengo vacas, profe. Ah, ya me está diciendo mentiroso a mí, pues. Me hizo quedar mal ante todo. Ah, pero ¿qué hago? Inventar. Seguir la cuerda. Nicolás Ospina. Bueno, cuénteme, Reyes. En cuanto a la técnica de inseminación artificial, ¿para qué nos sirve o para qué necesitamos saber que está ese divertículo suburetral? Para realizar la inseminación artificial precisamente de los cerdos y rumiantes, ¿no? No, ese es un saco ciego, el divertículo suburetral es un saco ciego. Entonces resulta que cuando usted introduce la pistola, ese puede ser uno de los obstáculos que usted puede encontrar para poder realizar este procedimiento correctamente. ¿Listo? Muy importante saber eso. Entonces, en el vestíbulo vaginal tenemos lo que es la producción de moco, lubricación y feromonas, ¿cierto? Es básicamente pues eso. Ya llegamos al último tramo, que es la vulva. La vulva va a estar compuesta por unos labios, los labios vulvares, y tenemos que hacia dorsal vamos a tener las comisuras. Entonces, una comisura dorsal
y por último una comisura ventral. En esa comisura ventral, en la cara interna, vamos a encontrar lo que es la fosa del clítoris. Y en esa fosa encontramos el clítoris, que es el órgano, el homólogo al pene, porque va a tener también cuerpos cavernosos. Si usted lo estimula, él se va a engrandecer, va a crecer, y crece es porque la sangre llega ahí y se queda, ¿cierto? Es un órgano, pues, que el estimular toma, pues, como ese efecto. Cuando se da un parto, digamos en un parto, generalmente hay una parte de la vulva que se rasga. ¿Cuál es esa? De pronto a los que le ha tocado asistir a algún parto, o a veces cuando se realizan las episiotomías, que se incide una parte de esa vulva para, digamos, aumentar ese canal del parto, aumentar el diámetro, ¿cierto? Y una mayor facilidad. ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuál creen ustedes? De pronto a los que les ha tocado. Bolívar que sí tiene vacas. Profe, mi ganado es macho, entonces no me ha tocado. No, Carballo. Es que Carballo Bolívar. Bueno, entonces es muy común en la comisura vulvar dorsal. Esta generalmente se rasga o a veces, como les digo, toca realizar esa incisión, esa episiotomía para poder aumentar pues como ese espacio del diámetro y poder pues realizar pues la extracción del animal. Importante pues mirar todas esas estructuras. Entonces acá tenemos la imagen. Entonces, ¿qué decíamos de vagina? Que va del endocervix hasta el meato urinario externo, que es este, meato urinario externo. Ahí debajo es donde se encuentra el divertículo subretral en cerdas y rumiantes. Entonces, este tramo que tenemos acá es la vagina. Del meato urinario externo hacia la vulva ya se conoce como vestíbulo vaginal. Listo. Entonces, ¿dónde se da la cópula? ¿Dónde se da la cópula, Carballo? ¿Qué, profe? ¿Dónde se da la cópula? No sé. Carballo, pero si lo acabamos de ver. Vagina, órgano de la cópula. No, vagina, órgano de la cópula. Entonces es acá donde se deposita el semen, ¿cierto? Digamos en un perro. En un cerdo y en un equino. No, entonces en un perro y en un bovino a este nivel. En un cerdo y en un equino a nivel del cervix intracervical. Entonces viene la pregunta del millón. Carballo, lleva un espermatozoide, cuando vamos reproductivo del macho, lleva un espermatozoide desde la unidad estructural y funcional del testículo, que son los túbulos seminíferos, hasta que se dé la fecundación. Entonces usted empieza con todo, señalando todas las estructuras, llega hasta la uretra, hasta al meato urinario externo en el pene, y de ahí usted, ¿qué seguiría mencionando? ¿Cuál otra estructura mencionaría usted? ¿Cuál seguiría? Ya los de la mujer, los de la hembra. Por eso, ¿cuál sería la de la hembra? Vagina. Muy bien, vagina, cervix, etcétera. Y es muy común que empiecen a mencionar vulva, vulva, vestíbulo vaginal, vagina, ¿cierto? Entonces es muy importante tener, si preguntan, primero que todo la especie y obviamente saber dónde se da la copulación, porque va a ser diferente si es un canino o si es un cerdo. Si usted menciona vagina, ¡pum!, malo. ¿Por qué? Porque se hace intracervical. Pero tiene que pasar por la vagina para poder llegar al cervix. No, Carballo, no señora, eso sí es mentiras, pues. Porque el pene... ¿Cómo llega allá? No, ¿cómo llega allá? Gracias al pene, porque el pene, lo que digo, la cópula es intracervical, entonces el pene llega hasta el cervix. Una vez en el cervix es ahí donde se da la eyaculación. ¿Sí me entiende, que si lo Carballo? ponen a mencionar a uno en orden, uno no la menciona la vagina? No.
Porque es que depende la especie, por eso le digo Carballo, depende la especie. En un equino y en un porcino se hace intracervical. Si yo le digo en un bovino, entonces pues que este no sería el caso, pero si yo le digo un bovino, se hace en la vagina, ahí es donde se deposita el semen. Entonces, por eso es importante saber la especie, porque esas de las cositas que uno se pega, digámoslo así, para hacer las preguntas capciosas. Preguntas que donde se requiere muy buena atención. ¿Listo, Carballo? Sí, señor. Bueno, seguimos con lo otro. Resulta que tenemos los estrógenos. Vamos a hablar un poquito del estro, ¿cierto? Los estrógenos. Entonces, se aumentan los estrógenos. Gracias a esos estrógenos se da una hipertrofia endometrial, ¿cierto? Todas las células del endometrio se crecen. Además, se da también una hiperemia. ¿Qué es una hiperemia? Es aumento de la irrigación, aumento de los vasos sanguíneos, como se van a ver todos eyectados. Al darse esa hiperemia, se va a dar una diapedesis. ¿Qué es esa diapedesis? Tenemos acá los capilares. Bueno, vamos a dibujarlo un poquito más diferente. Con rojo. Tenemos los vasos sanguíneos, ¿cierto? A este nivel. Los vasos sanguíneos y todo esto resulta que es el endometrio, la capa endometrial. Y dice que gracias a esos estrógenos se da la hipertrofia, se da la hiperemia, que es el aumento de los vasos sanguíneos, y se da una diapedesis. ¿Qué es la diapedesis? Paso de las células de un lecho vascular hacia un espacio. Se da esa migración hacia el lumen. Entonces van a haber glóbulos rojos que hacen esa migración, o vasitos, sabes, que se pueden romper, pero se da esa diapedesis y por ende se produce un sangrado. Entonces por eso es que usted ve el sangrado en el proestro de la perra, porque pasa todo esto. Hipertrofia, hiperemia, diapedesis. Por último, sangrado. Por eso es que usted observa eso en la perra. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, parece muy bien. Listo, entonces esto es lo que tenemos para el día de hoy. Y vamos a caer en un compromiso. Compromiso es el siguiente. En los mismos grupos que trabajaron, pues que han estado trabajando por grupo, van a enviar, ¿qué? Van a enviar, a ver, hay muchos que editaron los videos, que le ponían pues como imágenes anexas o que señalaban, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con algunas mascotas, pero en grupo, vamos a coger, digamos, cinta de enmascarar, o ya queda a libre albedrío, queda a su entera disposición, y vamos a delimitar lo que es epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. O sea que al animal hay que ponerlo en decúbito dorsal y lo vamos a dividir las zonas en las que se divide el abdomen, con sus subdivisiones: región hipocondriaca izquierda, derecha, cifoidea, en el mesogastrio, hipogastrio. Además de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a señalar dónde se encuentran. Entonces, esto lo vamos a hacer una parte teórica y la parte práctica. La parte teórica es que van a dibujar un abdomen, y no espero que hagan dibujos copiados de Popesco, no, nada de eso. Porque, mire, se lo estoy diciendo desde ya, si lo hacen así, se los califico malo. Van a hacer esas subdivisiones que hicimos, el esquema. Yo aquí no tengo la imagen. Vamos a hacer ese esquema y vamos a ubicar cada uno de los órganos. Vamos a ubicar vaso, hígado, estómago. Vamos a ubicar, espero estén tomando nota. Vamos a ubicar todo lo que es el colon, todo lo que es el reproductivo de la hembra y el urinario, riñón, uréteres, vejiga. Listo, eso lo vamos a hacer gráficamente y lo vamos a hacer también por medio de un video, donde entonces delimitamos las zonas. Puede ser con una cinta de enmascarar, esa puede ser una idea, que es blanca pues y se ve, es muy visible, muy bien en las zonas que se delimitan. Y vamos a hacer, acá tenemos el epigastrio,
pueden editar el video o lo pueden ir mencionando. Si ustedes saben las subdivisiones, entonces dicen, acá encontramos el epigastrio, región hipocondríaca derecha, izquierda y sifoidea. En la izquierda encontramos hígado, estómago y parte del vaso. En la derecha todo el hígado y en la sifoidea puede decir el píloro del estómago y parte del hígado, ¿cierto? Ya pasamos al mesogastrio, entonces en el fondo vamos a encontrar riñón, ovario, etcétera, 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 ¿cierto? Eso es lo que quiero que digan. Y va a ser una presentación de máximo 2 minutos. Entonces, máximo 2 minutos va a ser explicando los órganos que ya les mencioné. ¿Qué otra cosa? Dijiste vaso, hígado, digestivo, reproductor y urinario. Sí. Colon, más básicamente ciego y todos los tramos del colon. Ah, no, sí, es que yuyeno. Yeyuno, todo el yeyuno que es así es muy fácil. Entonces, como les dije, un esquema y más el video. Y eso obviamente lo envían al WhatsApp. Profe, qué pena, yo no tengo celular, entonces yo no se lo puedo enviar al WhatsApp. ¿Cómo? Yo no tengo celular, entonces no lo puedo enviar al WhatsApp. Ah, no hay ningún problema, pero usted tiene grupo y su grupo tiene. Entonces usted hace el aporte y otra persona lo sabe. Manera de comunicarme con ellos. Entonces su vecina, su mamá, su tía, tiene que conseguirse algún celular. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Para cuándo ponemos esta actividad? Para el martes. Profe, Martes no, para 6 de martes no, octubre. porque es que, profe, pero es que muchos, o al menos yo, voy a estar en el seminario de fauna. Pero eso empieza desde el viernes, ¿no? Eso es desde mañana. Empieza mañana. Ah, bueno, entonces sí, tocó para la otra semana. Por eso, para el otro martes, Para el dentro de 8 otro días. Profe, pero es que es hasta el domingo. A ver, Bolívar. Es del 30, espérese, yo miro bien la fecha. Sí, es hasta el domingo todo el día. Profe, es del Bueno. 30 hasta el 4 de octubre y no, eso no le da tiempo a uno. Uno sale de eso para las 7 y para hacer eso solo el lunes, eso no le da tiempo a uno, profe. Ah, no, Bolívar, me extraña usted pues que me diga eso. No, profe, es que no es porque uno no lo quiera hacer, porque pues usted sabe que no, sino que yo hablo por mí, por los demás compañeros del seminario. Es que pues, por ejemplo, el de Equinos, el viernes, por ejemplo, eso terminó a las 7:30 de la noche. Entonces, dígame uno a qué hora se va a poner a hacer eso, y más que es hasta el domingo. Listo, jueves 8 de octubre. Listo. Listo, Bueno, profe. recuerden pues muy bien las especificaciones. Recuerden la parte teórica, los órganos. Fuera de eso, el video explicando dónde se ubican bien los órganos y es señalando bien. Listo, no hay como la mano y moviéndola, no, siendo muy específicos, que eso lo tendré en cuenta. Y por favor, videos no mayor a 2 minutos. No vayan pues sí me entienden, la idea es ser corto y conciso. Región hipocondríaca izquierda, en orden. Hígado, vaso, estómago. Perdón, hígado, estómago, vaso. Y también porque el vaso sí se va un poquito más hacia caudal, pero lo principal, lo clave en esto es donde se encuentre la mayoría o más de la mitad del órgano es porque pertenece a esa parte. ¿Listo? Porque a veces el vaso, o a veces no el vaso, también sale un poquito al mesogastrio. Entonces, pues sí, ya, profe, pero entonces también se ubica acá, ¿no? Entonces es básicamente donde se ubica la mayor porción. Señalar muy bien, ser corto,
aquí a continuación veremos el siguiente órgano. No, ya eso se lo ahorramos y decimos región hipocondríaca izquierda, los órganos que le dije, sifoidea tal y derecha el hígado. Caudal a este encontramos el riñón, tan, ya, ¿cierto? Ser muy corto y conciso porque la verdad, pues no es que los primeros estén mal, sino que se vuelve muy tedioso ya cuando son videos por ahí de 3, 4, a veces hasta 5 minutos y ya muere uno loco pues como para revisar todo eso, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer por grupos y lo envía obviamente una sola persona. Listo, ¿tienen alguna otra duda, sugerencia? No, profe, estamos bien. Listo. Entonces, así quedamos, pues mañana seguimos con reproductivo del macho. No está de más que se den pues como una leidita de pronto en cuanto a la técnica quirúrgica. Eso es muy práctico. Entonces, qué bueno tener una buena base anatómica para que ya ustedes pasen pues como a esa parte práctica. Listo. Bueno, profe. Bueno, muchísimas gracias y que estén pues muy bien. Chao. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Chao, gracias. profe. Ah, profe. Chao, hasta luego, que estén bien. Profe, no se le olvide dejar de grabar. Ya lo va a hacer Mayer Live, listo. Gracias. Bueno, chao.